La Escritura dice en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en su capítulo 3, versos 39 en adelante. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Lamentaciones es del profeta Jeremías. Están expuestos los lamentos en una variedad de aspectos y formas. Porque el pueblo del Señor, las tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos a Babilonia. En este libro expone que nunca se imaginaron que el enemigo entraría por las puertas de Jerusalén. Nunca se imaginaron que el enemigo prevalecería. Pero sí prevaleció contra ellos el enemigo. Todo porque Jehová es justo, dice. Yo contra su palabra me rebelé. El Señor, dice, llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios. Derribó sus fortalezas. Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, dice. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. El pueblo fue llevado cautivo. Porque desconocieron la voz de su Dios.
le hicieron caso omiso. Se entregaron a la corrupción, al crimen, a la violencia y a todo tipo de pecado. Aún superaron, dice, en maldad a las tribus del norte, a las 10 tribus del norte. Dios esperaba a lo menos no ser igual que a las tribus del norte, pero los superaron. Llegó el momento, una vez más, el lamento hacia ellos por los destrozos, por la visitación de juicio a través del imperio babilónico. Habacuc se sorprende y él dice: ¿por qué el más malo castiga al justo? Y ante la divina respuesta, él dice: para juicio nos has levantado, dice, para castigar. Ciertamente Israel desde el plan eterno de Dios era un pueblo escogido. Un pueblo escogido en Abraham. Especial tesoro para Dios. Pero desconocieron sus privilegios, desconocieron el plan de Dios para sus vidas. Y se entregaron a los pecados de los pueblos paganos, de los pueblos cananeos a su alrededor. Aún después del exilio, cuando regresan del exilio de Babilonia, no aprenden la lección la mayoría. Si renunciaron a la idolatría, pero cayeron en otras supersticiones, en la práctica del ocultismo, en la práctica de la astrología y otros pecados, que se habían concentrado en Babilonia. Qué triste es cuando
Cuando alguien se aleja de su Dios, y en lugar de reaccionar, cada vez más retrocede y aprende las prácticas pecaminosas del mundo, del pecado y del diablo. Y aún se justifica. Y si de alguna manera se lamenta en otras cosas. Se lamenta porque perdió una oportunidad, porque perdió bienes, porque perdió riquezas. Pero de lo que no se lamenta es en su pecado. Y es que el pecado, en combinación con la obra misteriosa de Satán, hace que las conciencias y los corazones se cautericen, se vuelvan insensibles, se vuelvan duros y crueles. Por eso el Espíritu Santo, a través del profeta Jeremías, plantea esta pregunta diciendo: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Pasa un lamento y se lamenta en otro tiempo, en otra etapa de la vida y en otras cosas. Pero nunca dice que las adversidades y las circunstancias difíciles llegaron por la rebelión, llegaron por el pecado. No llegó como una prueba ni parte de un proceso de Dios hacia sus hijos, sino que como parte de la cosecha, de la consecuencia de la rebelión. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Se lamenta en la pobreza, se lamenta porque no ganó su partido en cualquier situación que sea. Porque fracasó en el proyecto. Pero Dios mismo por su palabra responde y dice: laméntese el hombre en su pecado. Cuando los corazones están cauterizados e insensibles, agarran un valor diabólico para perderse aún. Es lamentable y triste la condición. Porque el hombre no reacciona que hay una vida posterior a esta. Hay un destino posterior a esta vida. Y que el hombre
no puede perderse. Solo podrá perderse cuando quiere, y se perdió cuando quiso. Aquellos que ya murieron y se perdieron, no hay retroceso, ni método, ni forma, ni ceremonia, ni rito, ni buen deseo, ni riqueza, ni nada que los saque de donde está. En el infierno es, en buena parte, un lugar no solamente de tormento, sino que también de lamento. Porque la oportunidad se habrá terminado. La Escritura establece y dice: los que confían en sus riquezas, los que confían en sus bienes, dice, y se jactan, ninguno de ellos, Dios habla por su palabra, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención, dice, de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No dice que se va a lograr de aquí a 1500 años, a 1.000.000 de años. Dios dice, y no se logrará jamás. El diablo engaña a través de un sinfín de religiones, asegurándole a la gente que saca a sus seres queridos del lugar de perdición, del lugar de tormento. Pero dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Esto está en el Salmo 49. Y a lo que hay que darle crédito es a Dios, según su palabra. Porque las religiones son un tranquilizante al tormento de las personas y le aseguran vida eterna, le aseguran paz y tranquilidad en el más allá. No hay ritual, no hay ceremonial, no hay rescate, porque el único rescate valedero ante el Padre es el rescate por la sangre de Jesucristo. No hay otro medio establecido. Dios no ha comisionado absolutamente a ningún concilio, a ningún hombre, a ningún imperio, a nadie, sino que Él mismo proveyó la manera, la forma, el camino de cómo tiene que ser salvo el hombre.
Y solo por gracia, solo por fe, en la redención con sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesús de Nazaret. Único rescate aprobado por Dios. Cuando Dios determinó la muerte de los primogénitos egipcios, hasta incluso de los animales, propiedad de los egipcios, Él estableció que se pusiera la sangre en los dinteles de las puertas y en los postes. La sangre del Cordero Pascual, para que al pasar el heridor a medianoche pasara por encima y no muriese el primogénito israelita. Veré la sangre, dice. O sea que lo que Dios mira en el momento en que alguien ya va a morir es que si está rodeado de religiosos, es que si le dieron alguna profecía asegurándole salvación, no, es que lo que mira es que si el Espíritu Santo ministró un día la sangre del Cordero en su vida, si al oír la palabra esa persona reaccionó positivamente a esa palabra y se dejó conducir al sacrificio del Cordero muerto en el monte del Calvario sobre una cruz, entonces la persona es salva. Pero tiene que ser un trabajo 100% del Santo Espíritu de Dios. ¿Quién, faltando segundos y minutos para morir, no va a decir: oren por mí, pues, me reconcilio, me entrego y cuánta cosa hace? Pero ¿quién asegura realmente cuántos de ellos de veras se salvan? Uno lo ignora. Por eso es que al dar tiempo Dios, al dar Dios la vida, al permitir la salud, al permitir estar en el sano juicio, en el ejercicio de los 5 sentidos y al oír la palabra, Dios espera que las personas respondan positivamente al mensaje de salvación en Cristo y según la Biblia. Es una única razón fundamental. Siempre desde que el hombre cayó en el pecado, el hombre se ha venido lamentando, pero en lo que no se lamenta es en su pecado. No se lamenta de su condición pecaminosa como para buscar la salida, como para buscar la solución, la respuesta a su estado pecaminoso. Sino que se refugia en una religión, se refugia en su manera propia de creer y no en la manera que Dios ha establecido en su palabra. Dios espera de los seres humanos lamentarse día a día.
Porque el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Los propios religiosos clasifican a veces al liderazgo y hacen una fila de gentes. ¿Quién está más cerca de Dios? El que ayuna más, el que ora más, el que cierra más los ojos, el que hace más mímicas en el culto. Pero para Dios, ¿cómo será? Gracias a Dios que Dios no es como los hombres. Porque los hombres juzgan según las apariencias, según sus prejuicios, según sus sentimientos. Pero Dios es Dios cabal, Dios es Dios equitativo, Dios es Dios justo. Por eso se predica el evangelio, para que los hombres reaccionen y respondan y sean llevados a lamentar su situación pecaminosa. Dios no le dice al hombre que busque la religión que le parezca mejor. No, solo le presenta el camino de la salvación en Cristo nuestro Salvador. Por eso es que no hay otro método, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra puerta. Solo en Jesús de Nazaret, solo en Él, porque Él es el Cordero. En el Antiguo Testamento se le tipificó a través del Cordero y se le conoce como el Cordero de Dios aún en el Apocalipsis. Los que han de asistir en el culto en pocos minutos, en pocas horas, a donde deben ser conducidos es hacia el monte del Calvario, hacia el sacrificio redentor de Jesús de Nazaret, no hacia una religión. Porque el cambio, la dotación de una nueva naturaleza solo puede ser posible mediante la fe en el sacrificio de Jesús de Nazaret. No hay otra alternativa, no hay otros caminos. Luego el pasaje dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. No es cuestión de que ya volví, sino que es de volverse continuamente. Porque uno tiene, si uno ya se arrepintió o empezó uno a arrepentirse, uno tiene que permanecer en el arrepentimiento. Escudriñemos nuestros caminos. Pero tiene que ser en base a algo. Porque si se hace en base a los sentimientos, llevaría al hombre a respuestas torpes, a respuestas equivocadas. Peor si lo lleva a respuestas religiosas, le asegurará 100% vida eterna y felicidad y prosperidad. Escudriñemos nuestros caminos. Pero tiene que ser
a la luz de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la luz de los 66 libros de la Biblia. Solamente a la luz del canon autorizado, aprobado por Dios a través de hombres que fueron guiados por el Espíritu de Dios. No hay otra manera de escudriñar los caminos. Por eso es que la mayoría no quieren nada con la Biblia, ni les interesa leer, y sienten bonito cuando les prohíben leer la Biblia. Hasta dicen, Dios habló que no es bueno estudiar la palabra. Es que en religión y en secta es peor que la droga. El drogado pues le puede pasar el efecto en cierto tiempo, pero cuando se enraiza una doctrina en un corazón dentro de una religión o dentro de una secta, solo será un milagro que pueda rescatar a la gente de ahí. Es que Dios ha establecido, ha inspirado un libro, la palabra de Dios, la Biblia, de 66 libros únicamente. Porque la palabra es la espada de dos filos. Que le habla al hombre, que penetra a lo más íntimo su espíritu y le disciernen los pensamientos, sea quien sea. Oigamos lo que dice, no está de más darle lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta, es viva y es eficaz. Eficaz para salvación. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Él pide cuenta en base a su palabra. Una única manera de escudriñar los caminos en base a la palabra. El que escudriña su camino bajo supersticiones, sentires y bajo revelaciones, bajo profecías, bajo sueños, bajo posturas fuera de la Biblia, está totalmente errado, equivocado y condenado. Escudriñemos nuestros caminos. En el próximo culto donde usted va a estar, debe poner atención para ver si Dios le habla a través de la predicación o es un hombre que le va a hablar sus propios pensamientos.
su propia convicción, su propia doctrina? ¿O le va a trasladar la palabra que lo va a tocar, que lo va a transformar, que lo va a llevar al arrepentimiento, que lo va a llevar a la humillación, que lo va a llevar a la fidelidad? Hay una única manera de escudriñar los caminos: investigando, leyendo, analizando lo que Dios dice acerca de nosotros los hombres mortales. ¿Qué dice acerca de usted como padre, como madre, como hija, como hijo, como predicador, como ciudadano? ¿Qué le dice usted la palabra? Y busquemos, dice. Pero no buscar a tientas, no buscar a nuestra manera, sino que da por entendido que esa búsqueda tiene que encauzarse hacia Dios mismo. Porque dice: y volvámonos a Jehová. Desde la rebelión en el jardín del Edén, el hombre se apartó. El hombre nace apartado de Dios. El hombre nace condenado, nace perdido. Ciertamente nace con inclinaciones y posturas religiosas, pero nace perdido. Nace con predisposición a creer cualquier religión que sea, pero menos el Evangelio, menos la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una lucha tenaz, contraria, desde su propio interior. El pecado, el propio mundo y el diablo no quiere que la gente se incline hacia la Escritura. Pareciera extraño, pero a veces los propios predicadores no quieren que la gente escudriñe la palabra, sino que ser solos ellos. Un atraso hacia la Edad Media. El diablo opera en una variedad de formas. Pero, estimados televidentes, Dios nos ha dejado las Escrituras, porque en ella nos encamina Dios hacia Él. Nos conduce a un primer punto: el arrepentimiento. Porque dice: volvámonos a Jehová. Y arrepentirse es volverse a Él. Reconocer que uno está mal, que uno está actuando mal, que sus pensamientos no son pensamientos de acuerdo y aprobados por la palabra. Volver a Él. Y ese volver no es porque un día se alejó de su secta y de su religión y que Dios le vaya a hablar y que vuelva a su religión, porque eso es diabólico. Cuando Dios hace volver a una persona, lo hace volver, pero hacia Él, hacia el sacrificio de Jesucristo.
Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Nos hemos rebelado, dice. Y fuimos desleales. Desleales a Él. La rebelión solo lo puede reconocer el hombre cuando es guiado y tocado por el Espíritu Santo, por la palabra. En la mayoría de los casos, las muertes sobre la juventud se debe a la rebelión a los padres. Porque no hacen caso. Porque se creen autosuficientes. Hay una variedad de rebeliones en que el hombre llega a caer. Y fuimos desleales, dice. Fueron leales a los falsos profetas y a los sacerdotes que se extraviaron. Porque dirigían con manos engañosas, dice la Biblia. Dirigían por dinero, dice. Eran guiados por su avaricia. Pero de lo que menos fueron leales es a su Creador y a su Redentor. Muchas veces la gente dice y piensa, ¿y qué dirá? Dice. ¿Qué dirá fulana? ¿Qué dirá fulano? Pero lo que menos dicen es que ¿qué dirá Dios? La lealtad se le debe a Dios y la lealtad es hacia la palabra, hacia el Espíritu Santo. Mucha gente dice, debo ser leal a mi religión, dice. Leal a mis padres, dice, porque me han dicho que en esa religión tengo que morir. El que no aborrece padre, madre, hijo, hija y mujer, y aun su propia vida, dijo, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí, dijo el Señor. Porque no podemos ser leales a la maldad, a la iniquidad y al pecado. Tenemos que ser leales a la verdad de Dios. Fuimos desleales, dice, y tú no perdonaste. ¿Cuántos por la lealtad a una secta y a una religión están ahorita en el tormento ya eterno? Pero qué dicha, qué maravilla para los que estamos vivos. Porque podemos tomar una decisión de humillación. De presentarle lealtad a nuestro Dios y a su palabra y a su espíritu. A muchos los amenazan. Si usted no va al encuentro, usted no es leal a la iglesia, a la denominación, a la secta.
al consistorio, al pastor, al diaconado, al cuerpo de ancianos. Es que tiene que prevalecer la lealtad a Dios, no a los hombres. Porque si los hombres conducen a la rebelión, juzgad, dijo Pedro y Juan, si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Es a Dios a quien hay que... Por eso es que hay que escudriñar la Escritura. Porque mientras más desconoce la Biblia, cualquier gente lo puede engañar a usted. Peor que si lo hacen con los ojos cerrados. Pero la Biblia no está metida en el cielo, ni está en el abismo, como dice la palabra, porque cerca de ti está la palabra. A los que ya conocemos a Cristo, en tu corazón y en tu boca, dice. Pero los que no conocen a Dios y los que sienten aversión a la Biblia. Porque hay otro grupo de gente que dicen, mi Jesucito lindo aquí, que yo lo amo, que no hablan de Dios, pero no quieren nada con la Biblia. Esos son espíritus religiosos. Porque el que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará, dijo. Nadie que sea fiel pretenda fidelidad a Dios si no es fiel a la palabra. Solo hay una salida, solo hay un camino. Ser llevados por la palabra y por el Espíritu hacia el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Créalo y Él se encargará de cambiarlo, de hacer de usted una nueva criatura. Así como está, nunca lo hará jamás. Tiene que dar el paso de creer que usted necesita el milagro de la muerte, del sacrificio, de la sangre, de la resurrección de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ruego por muchos amigos para que vuelvan a ti, Señor, y te reconozcan como el Salvador único y exclusivo de sus vidas. Solo lo harán por obra del Espíritu y la palabra. Salva en todas las latitudes de la tierra, alcanza a hombres y a mujeres de todas las edades. Sana a los enfermos, cualquiera que sea la enfermedad, y libera de demonios, libera de espíritus religiosos, libera de las sectas que han atrapado a millones de personas en la condenación. Dios mío, interviene. Y cualquier otra necesidad, oh Dios, responde, no porque en nosotros haya algo que te agrade, no hay mérito alguno en nosotros, solamente por los méritos de Jesús de Nazaret en el monte del Calvario, solamente por su sacrificio, por su sangre. Pedimos socorro, pedimos ayuda sobre toda persona en esta hora
y que sean conducidos a vida en ti, a vida eterna, a salvación para la gloria de tu nombre. Muchas gracias por lo que has hecho por tu palabra y seguirás haciendo para la gloria de tu nombre. Amén. Dios les bendiga y Dios les siga abriendo los ojos del espíritu, del alma, del entendimiento para ser conducidos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hasta pronto.